me va a pasar porque es normal en la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, pero sí Así hay que es. saber sobrellevarla y además más de 86 síntomas que puede tener la paciente en la menopausia. Wow. Y generalmente esto puede ser bien variable. Pueden pasar 3 a 8 años antes de la menopausia. Actualmente las mujeres vivimos casi un tercio en la menopausia. Somos Mujeres 365, una comunidad que impulsa el desarrollo y bienestar de la mujer. Inspírate con entrevistas y reflexiones y únete, porque tú eres importante. Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que genera muchísimas dudas en las mujeres y que cada vez, por suerte, está cobrando mayor interés y está por todos lados. ¿Qué es la perimenopausia y la menopausia? Y para esto, hoy hablaremos con la doctora Gemarilis González, doctora ginecóloga especializada en medicina moderna. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Buenos doctora. días, ¿cómo está? Bueno, feliz de tenerte aquí, muy agradecida de que nos hayas podido dar un poco de tu tiempo y que nos puedas aportar a toda esta comunidad de mujeres. Dime concretamente, para empezar, ¿qué es perimenopausia y qué es menopausia? Sí, bueno, vamos a comenzar con el concepto de menopausia, que es un término que realmente abarca el cese de la función ovárica en la mujer, ¿verdad? Cuando se dice que estamos en menopausia es porque ya ha pasado 12 meses de no tener el periodo menstrual. Y esto se debe, como muy bien dije, porque ya los ovarios dejan de producir hormonas y hay un descenso de la cantidad de estrógenos, entonces se produce ausencia del periodo menstrual. Una vez que entramos en menopausia, se dice que son 12 meses previos sin periodo menstrual. Ahora bien, la perimenopausia es antes de la menopausia y generalmente esto puede ser bien variable. Pueden pasar 3 a 8 años antes de la menopausia. Se dice que es la perimenopausia, que es un periodo bueno de transición. Sin embargo, esto es bien variable dependiendo de cada paciente. ¿Cuáles vendrían a ser los síntomas más comunes en cada etapa? Exacto. Es bien importante tener en cuenta que uno no tiene que llegar a la menopausia para tener esta cantidad de síntomas, que van a haber síntomas, lo que es a nivel urinario, a nivel general de la paciente, lo que son los sofocos, bochornos y la parte de la libido, sino que años antes de la menopausia la paciente puede comenzar primeramente con resequedad vaginal. Ese es uno de los primeros síntomas que la paciente comienza a sentir que tiene resequedad vaginal por el descenso de los estrógenos que va haciendo paulatinamente, obviamente, y también vienen entonces los calorones, los bochornos, esa niebla mental que tiene la paciente y por supuesto la baja de la libido. Entonces, años antes de la menopausia van a aparecer estos síntomas y no es que uno está en menopausia, está en el cambio, en ese proceso de llegar a la menopausia. Qué importante tener esto en cuenta porque uno piensa que cuando uno llega a la menopausia, o sea, deja de menstruar, es cuando comienzan a aparecer recién los síntomas, pero hoy ya se habla de esta perimenopausia que, como bien Exacto. dices, son años antes de la menopausia. Y generalmente la menopausia puede tener un rango entre 45 a 55 años, las mujeres podemos entrar en la menopausia. Promedio, 51 años, más o menos es el promedio de la menopausia, pero tenemos ese rango. Sin embargo, si una paciente entra a los 45 años en menopausia y decimos que de 3 a 8 años antes es la perimenopausia, o sea que la paciente ya a los 38, 39 y 40 puede comenzar con todos esos síntomas que muchas veces son muy engorrosos para nosotras las mujeres, que son como esos calores, los bochornos, la irritabilidad, el cansancio, porque son muy síntomas que son muy, muy variables y que obviamente van a depender de cada paciente. No todos los síntomas van a aparecer en las pacientes en la misma forma, ¿no? Entonces, realmente es bien, bien incómodo para la paciente y a veces, doctora, estoy entrando estoy en menopausia, pero está menstruando. No, está en ese cambio, en ese proceso. Entonces, lo importante siempre es como eh, ir asesorando a la paciente, Claro. que no llegar a la menopausia para explicarle todo, sino que desde antes ya uno puede hacer un cierto tipo de educación, así como para que la paciente esté pendiente, porque muchas veces no comentan Lo todos los delicado, síntomas. lo que hace que sea más difícil tratar el tema de la menopausia son los síntomas, ¿cierto? O sea, sabemos que hay una gran variedad de síntomas. Tú has mencionado algunos como o siendo estos los más, tal vez los más frecuentes, los que más se repiten en la mayoría de mujeres. Pero existen mujeres, en muchos casos, que no han tenido ningún síntoma y existen otras
que nos dan todos los síntomas. Entonces, el insomnio también es uno de esos síntomas tan comunes. ¿De qué depende que haya mujeres que sí tienen síntomas, otras que no tienen síntomas? Mira, eso es muy variable. Por ejemplo, la menopausia, genéticamente ya uno como puede saber cuándo va a venir la menopausia en algunas pacientes si uno toma muchas veces la edad de la mamá. Ok. Y uno ve cómo le fue a la mamá, si la mamá entró en la menopausia en tal fecha, uno más o menos 10 años antes, uno también puede estar entrando. Pero de esos factores va a depender muchas veces, puede ser del estilo de vida de la paciente, la tipo de alimentación, porque sí influyen. Y obviamente hay un tercio de pacientes que le va a dar todos estos síntomas que son muy incómodos, otros que van a ser moderados y otras que no le va a pasar nada. Pero como que muchas veces eso viene ya como genéticamente predispuesto porque no hay que, bueno, voy a tomar esto para que no me dé. Lo que sí es importante para poder sobrellevar todos estos síntomas que son muy engorrosos es siempre tener la paciente una dieta bien balanceada y hacer ejercicios como que son partes para aminorar muchas veces algunos síntomas. Varía según la mujer. Sin embargo, me quiero quedar aquí con esto que mencionas estamos hablando sobre los síntomas y tú mencionas sobre la importancia del estilo de vida, donde vienen los ejercicios, el tipo de alimentación, o sea, el bienestar, ¿verdad? Lograr ese bienestar. Influye muchísimo en cuánto se pueda aminorar o tal vez sobrellevar de una mejor manera esta etapa. Claro, lo que pasa es que hay muchos síntomas que con la menopausia vamos a tener muchas, por decir, van a haber muchos eventos. Al haber un descenso de estrógenos, nosotros somos hormonos dependientes. ¿Qué significa eso? Que tenemos receptores de estrógeno en el cerebro, en la piel, en el corazón, en el hígado, en el hueso. Por eso que una vez comienzan a disminuir estas hormonas, no solamente el estrógeno, también la progesterona y la testosterona, van a haber muchos síntomas que se van a ver en la paciente. Por ejemplo, en los pacientes de más edad, el cabello más quebradizo, más delgado, la piel se va poniendo más adelgazada. A nivel de cardiovascular, las mujeres tenemos más predisposición una vez que entramos a la menopausia por el descenso de estrógeno a tener problemas de perfil lipídico. Entonces, si uno ya desde antes comienza a hacer, como dice, prevención, haciendo ejercicio, una dieta balanceada, alta en omega 3, ya uno como puede disminuir ese riesgo, porque realmente las mujeres nos morimos de problemas cardiovasculares y enfermedades coronarias. A diferencia de que uno piensa que es el hombre, no, las mujeres tenemos la primera causa de mortalidad, es por estas causas de problemas cardiovasculares. Y todo muchas veces es por la deficiencia, entonces ya la disminución de los estrógenos y de las hormonas, porque si en cierta u otra manera tiene sus beneficios, o sea, tener las Claro. nuestras hormonas tienen los beneficios, pero bueno, siempre hay un balance que las hormonas son malas, por un estudio que salió en el 2000, que decían que las hormonas producían cáncer y realmente eso es muy debatible. Las hormonas tienen muchas funciones a nivel del cuerpo, de todas las áreas, como mencioné, y tener esa deficiencia a nivel no solamente nos afecta a nivel de lo que es la parte de todos los calores, bochornos, sino la parte cognitiva. Las pacientes cuando tenemos la menopausia nos olvidan las cosas, no recordamos bien las cosas, vamos a hacer algo y de repente no sé lo que iba a hacer. O sea, todo esto es como muchos síntomas, más de 86 síntomas que puede tener la paciente en la menopausia, Wow. en la parte sexual, en la parte urinaria, en la parte en general. O sea, son muchos síntomas, pero bueno, lo importante es hablarlo, conversarlo y platicarlo, porque muchas veces las pacientes o las mujeres piensan esto es parte normal. Claro. Me va a pasar porque es normal en la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, pero sí Así hay que es. saber sobrellevarla y tratar los síntomas, porque, ¿qué pasa? Que actualmente las mujeres vivimos casi un tercio en la menopausia. Ujú. En el inicio del 1900 las mujeres vivían hasta los 40, Sí. 50 años, así que ver la parte de la menopausia y los síntomas no era muy común. Claro. Entonces ahora, como dice, las pacientes están súper jóvenes, a los 50 años, Es es como verdad. la segunda adolescencia y entonces vamos a vivir prácticamente un tercio más de la vida en esta etapa. Por lo tanto, hay que saberla como Sobrellevar, sobrellevar, tener, claro. como dice, buen estilo de vida, hacer ejercicio y otras recomendaciones también que Claro. se pueden hacer. Doctora, profundicemos sobre los síntomas, porque de verdad cada vez se habla más, gracias a Dios, sobre esta etapa de la mujer que no es una enfermedad.
Es una etapa, es parte de nuestra vida y es importante informarnos, educarnos para empoderarnos y más bien, como tú mencionabas, hoy las mujeres vivimos muchos años más y tenemos que vivirlos de la mejor manera y para eso depende de nosotros, de la decisión que tomemos de cómo enfrentar esta nueva etapa. Sí, generalmente en la menopausia tenemos síntomas que son a corto, mediano y a largo plazo. Y eso es, por ejemplo, los primeros años que tenemos lo que son los calores, bochorno, irritabilidad, insomnio, pérdida de la libido. Ya a mediano plazo, que ya va a ser un lapso, pues ya después de 2, 3, 4 años, que vamos a tener como esa disminución a nivel de la piel, resequedad a nivel de la piel. Eso es importante que tengamos presente. Y otros síntomas ya a largo plazo que le podemos presentar a las mujeres son los que son problemas de riesgo de fractura, lo que es la osteoporosis, ya la que de calcificación en los huesos, también como se llama osteopenia, que es muy frecuente en las pacientes porque hay una disminución del hueso, por decir, de la estructura del hueso, por la falta de estrógenos, pues que nos puede afectar también lo que es la calidad del hueso. Y también podemos tener entonces los problemas de riesgo cardiovasculares y problemas de lípidos. De hecho, las pacientes cuando llegamos a la menopausia vamos a tener problemas de resistencia a la insulina, de problemas muchas veces de la presión arterial, problemas lo que es a nivel de la parte ósea. Entonces, son síntomas que lo podemos clasificar, como dice, a corto, mediano y largo plazo, pero siempre teniendo en cuenta que si uno aborda a tiempo cada uno de estos síntomas, podemos llevar una menopausia muy placentera y satisfactoria, ¿verdad? Cuando tú dices abordar estos síntomas a tiempo, ¿cómo sería la manera adecuada de abordar los síntomas a O sea, tiempo? que la paciente conozca su cuerpo, que sepa cuáles son los síntomas que pueden aparecer. Por ejemplo, en el caso de las pacientes en la parte genital, geniturinaria, porque también una cosa que se llama síndrome geniturinario de la menopausia, que va a haber una resequedad en lo que es a nivel de la vulva vaginal, que eso también a veces las pacientes las predispone a infecciones urinarias a repetición, dolores con las relaciones sexuales, dispareunia, que se llama así, o sinusurragia, que es sangrado con las relaciones sexuales que pueden presentar. Entonces, que las pacientes muchas veces comenten con su ginecólogo, con su médico de cabecera acerca de síntomas, porque esta es la parte sexual, muchas veces no lo dicen por pena, Claro. por miedo, por tabú, porque piensan que eso es algo normal. Y las pacientes, por ejemplo, también tienen muchos problemas también de prolapso, que es relajación del piso pélvico, ya sea porque han tenido muchos partos o porque ya con la edad se relaja, como dice la musculatura del piso pélvico y puede haber descenso tanto de la pared vaginal anterior y posterior. Entonces, lo importante es como que la paciente se eduque, que conozca los síntomas. Hay muchos síntomas en general que muchas veces son muy subjetivos, Ujú. pero lo importante es que busque siempre ayuda profesional y que converse incluso con las amigas, que Claro. muchas veces con las amigas, porque a veces como le dije, hay estudios donde hablan que las pacientes, prácticamente el 25% de las pacientes van a la consulta, pero no le dicen al médico lo que tienen. Que también otra cosa muy frecuente también que puede pasar es la incontinencia urinaria, que Wow, se le claro. sale la orina, o una urgencia miccional, que es unas ganas muy urgentes de ir al baño que no aguantan, y todo eso es por la falta de la falta de estrógeno que nos sucede, que no solamente tenemos receptores de estrógeno a nivel de la vulva y la vagina, sino también a nivel de la vejiga. Entonces, ahí como que lo importante de la paciente es que se eduque, que lea, que vea cualquier síntoma diferente que le esté incomodando en su cuerpo para entonces poder entonces abordarlo, ya sea entonces con el médico y también siempre lo importante es la educación. La Claro, educación, claro. estudiar y empaparse en todo este tema que es, como dice, de mucha actualidad y de importancia ahora porque las mujeres vivimos más actualmente. Así es. ¿Y en algún momento se acaban los síntomas? Buena pregunta. Generalmente los síntomas pueden ser bien variables. Se dice que, como sí me mencioné, que en la menopausia los síntomas pueden ser 3 a 8 años antes de la menopausia. Se sabe que los síntomas también pueden pasar después de la menopausia, que sería la posmenopausia, que también se habla, pueden durar incluso hasta más de 8 a 10 años después de la menopausia, ¿verdad? Que es cuando es el cese. Muchas pacientes pueden tener incluso 50, 60 años y pueden tener todavía esos síntomas, pero afortunadamente son pocas las pacientes que lo tienen. Pero siento que dentro de lo que me has dicho, más allá de la ayuda que pueda dar el doctor, pienso que también
cuando dijiste es importante que te conozcas a ti mismo, o sea, que veas qué síntomas tienes, es como estar consciente de, a ver, esto no está bien, no lo voy a normalizar, ¿qué puedo hacer para mejorar? Claro, porque hay muchos síntomas, por ejemplo, que a veces el entorno se da cuenta, los hijos, el esposo, pero la paciente está irritable, está molesta, está brava. O sea, hay muchos síntomas que es la parte cognitiva, Ujú. que también que la paciente, que Nos muchas veces afecta. la paciente no se da cuenta, pero tiene cambios de humor, mal humor, como dice uno. Entonces, por eso que la gente dice muy coloquialmente, ya estás en la menopausia o con los síntomas, porque está muy irritable. Claro. Y eso tiene que ver ya con algo que tenemos, como dice, también más los calores y bochorno, y la paciente no duerme, por eso sudoraciones y todo eso es como una rueda que va dando vuelta, Y que entonces, va creciendo cada vez más, porque vamos exacto, viendo, en lo que has dicho, vamos viendo que hay síntomas físicos y emocionales, ¿verdad? Y a veces, si no estamos conscientes, simplemente se va haciendo más grande y pagamos los platos rotos. Nosotros por no decir nada y los que están a nuestro lado, como nuestros hijos, nuestra pareja, que no entienden. Entonces, aquí viene la importancia de hablar con naturalidad. Hoy por hoy se está logrando. Pienso que, a diferencia de hace muchos años, ¿qué iba a hablar mi mamá, mi abuela sobre esto aquí con la naturalidad que hoy estamos conversando, cierto? exactamente. Pero, ¿qué tú como doctora, como especialista, qué le sugerirías a las mujeres, a la comunidad, que aborden esto con mayor naturalidad? Sí, generalmente lo más importante es, por ejemplo, que la paciente siempre, independientemente de la edad que tenga, que siempre vaya a su ginecólogo, a su control de salud, siempre una vez por año, ya sea su control ginecológico, su control de Papá Nicolau, si está en etapa reproductiva de planificación, si está en la etapa de menopausia, bueno, vamos a mandar los exámenes pertinentes, que serían sus exámenes de laboratorios complementarios, su ultrasonido de mama, su mamografía, y ahí entonces en la consulta, ya en la menopausia, si ya también el doctor tiene, debería, pues el ginecólogo también orientar y preguntar, porque también nosotros tenemos que tener una actitud proactiva como médico y preguntarle a la paciente y dirigirle entonces las preguntas pertinentes, como ya sean los síntomas, qué síntomas tiene, cómo te va en la parte sexual, porque muchas veces ellas por pena o Claro. por tabú no lo quieren decir. Esto que tú mencionas sobre por pena, por vergüenza, es muy importante. Y yo, no siendo la profesional como tú, sino más bien una persona, un caso más, una paciente tuya incluso, es importante también encontrar, o sea, yo recomiendo mucho buscar al profesional con el que sientas empatía, con el que no sientas la vergüenza para hablar. A veces tal vez un profesional puede que no tenga la empatía para tratar un tema tan delicado y a veces la persona puede no decir todos los síntomas que tiene. Y ese desconocimiento es el que crea el caos y tal vez hace que esto sea más difícil sobrellevar esta etapa. Claro, sí, lo importante, como bien lo has dicho, tener una buena, como dice, una buena química con el médico, ya que esta etapa de verdad que afecta mucho la calidad de vida de las pacientes, tanto en la parte psicológica como la parte familiar, la parte sexual se ve afectada si uno no aborda a tiempo o no busca la ayuda pertinente. Así es. Te agradezco muchísimo, Emanelis, por tratar este tema con nosotros y yo quiero recordarles a cada una de ustedes que siempre la decisión está en nuestras manos. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa de nuestra vida. Puede que a algunas nos haya llegado más jóvenes, a otras más adelante. Lo importante es que tomemos acción, que decidamos educarnos, pero sobre todo quiero decirte que te veas como tu mejor amiga, que te trates con amor y con autocompasión. Edúcate, busca, si tienes la oportunidad, el privilegio de buscar medicina, un profesional que te pueda ayudar, entonces hazlo, porque todas necesitamos aprender a abordar esta nueva etapa de vida, que no es una enfermedad, es una etapa y depende de cada uno de nosotros vivirlo de la mejor manera. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente programa.